esta ocasión me gustaría presentar un tema que lo he dado el día de ayer, pero esta vez hacerlo exclusivamente para los que escuchan por internet, con el objetivo de que si hay predicadores que se están preparando, puedan sacar ideas del tema para presentarlos en sus iglesias, porque he visto que hay una necesidad muy grande en todas las iglesias de escuchar este tema presentado por la palabra de Dios. Nosotros somos mensajeros únicamente de un mensaje que está en la palabra de Dios. Y también seguramente alguien estará necesitando de este mensaje. Por eso, con esa doble intención, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 6. Dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Yo estoy leyendo una versión 2000, pero si seguramente tienes una versión 1960 de la Biblia, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios necesita creer que le hay, en el sentido que hay Dios, y que es galardonador de los que le buscan. La conclusión es la misma. Y hoy vamos a hablar de la fe. Y hoy vamos a hablar de que tenés que reactivar tu fe o activar tu fe. Y el versículo que presenta Hebreos nos muestra 3 pasos importantes. A mí me gusta desmenuzar el versículo, dividirlo en pasos para que podamos entender más claramente cada parte. Hasta el día de hoy, seguramente venías haciendo muchas cosas por la causa, venías orando, venías estudiando la Biblia, venías predicando. Y quiero decirte que si lo que hacías hasta hoy lo hacías sin fe, nada de lo que hiciste le agradó a Dios. La palabra imposible está bien traducida. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay nada que puedas hacer sin fe para agradar a Dios. Lo que haces lo tienes que hacer con fe. Y nosotros conocemos que la fe, en el versículo 1 de Hebreos 11, nos dice que es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Por lo tanto, sin fe, sin esa fe que tenés que tener, es imposible que agrades a Dios. Pero el versículo 6 sigue diciendo: porque el que se acerca a Dios, primer paso para empezar a desarrollar una fe, para empezar a activar la fe o reactivar la fe en el caso de que hayas tenido esa fe y la hayas perdido. ¿Qué tienes que hacer? Porque el que se acerca a Dios, primer paso, acercarse a Dios. Acercarse a Dios. La mejor manera de acercarse a Dios, siempre digo, es haciéndolo personalmente. En tu cuarto, en tu habitación, donde estás solo, haciendo una oración donde solamente el Padre te ve, te estás acercando a Dios, estudiando su palabra, meditando, compartiendo de Dios a otros. Nos acercamos a Dios, obedeciéndolo. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe. Es interesante que cuando oramos, muchas veces podemos cometer el error de estar orando en el pensamiento, pero sin tener la certeza de que esa oración está viajando por el universo y llegando al trono de Dios, que Dios está atento a esa oración. Si pensáramos que Dios está atento a nuestras oraciones, creeríamos que ya está mandando la respuesta. Pero generalmente oramos y decimos: Señor, creemos que Él puede hacerlo, pero no sabemos si lo va a hacer. Dudamos, lloramos, estamos tristes. Y no es lo mismo creer
que existe porque lo conocí personalmente que creer que existe porque otros están seguros de que existe. No es lo mismo creer que existe porque me lo contaron que creer que existe porque vi su mano obrando en mi vida. Tú tienes que tener una relación personal con Dios, como decía David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi pastor. No decía Jehová es un pastor, es el pastor, es mi pastor. Él se reconocía como oveja de ese pastor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, primer paso acercarse a Dios, necesita creer que existe, necesitamos creer, tener una relación personal con Dios. Y necesitamos creerle a Dios porque no es lo mismo los que creen en Dios que los que le creen a Dios. Si yo le creo a Dios, voy a obedecer su palabra. Tercer paso termina diciendo, y que recompensa a los que le buscan. No es lo mismo creer que Jesús puede hacer algo en mi vida que saber que lo va a hacer. Es muy diferente creer que puede con saber que lo va a hacer. Y vamos a ver en un solo capítulo de la Biblia, en Mateo 9, cómo estos tres pasos son necesarios para ver el milagro. De mientras que buscamos Mateo 9, yo quiero decirte que no sé cuál es el milagro que estás esperando, no sé cuál es el tamaño de ese milagro. Con fe todo es posible. Diremos como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Declaramos muchas veces, pero en el corazón no creemos y seguimos con la cabeza mirando para el piso. Pero querido, vas a ver en estas 4 historias que aparecen en el capítulo 9 de Mateo, cómo estos pasos se cumplen, y estoy seguro que vas a querer ponerlos en práctica. Escuchen con atención predicadores que se están preparando, que van a presentar temas en sus iglesias. Escuchen con atención a aquellos que necesitan activar su fe, porque la palabra de Dios presenta la teoría, pero también la práctica. Miren lo siguiente, versículo 1 de Mateo 9. Entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Esta historia en Mateo no está del todo desarrollada. En otros libros como Marcos encontramos más detalles de esta historia, pero es una historia conocida. Unos amigos tenían un paralítico, lo querían acercar a Jesús y no podían porque la multitud era mucha, no entraban en aquella casa. Entonces pensaron en subir arriba del techo, hacer una abertura y bajar a este paralítico a presencia de Jesús, para que Jesús haga el milagro. Yo les digo una cosa, el paralítico y sus amigos ¿se acercaron a Jesús como lo decía el primer paso? Claro que sí. Intentaron acercarse, no podían, buscaron la manera, subieron arriba del techo y se acercaron a Jesús. Primer paso, acercarse a Jesús. Así se va desarrollando la fe, porque sin esa fe es imposible que le agrademos a Dios. Segundo paso, ¿creían en Jesús? Pues yo pienso que si no hubieran creído, no se hubieran esforzado tanto en acercarse a Jesús. Si no hubieran creído, no hubieran abierto el techo justo donde estaba Jesús. No hubieran bajado el paralítico en presencia de Jesús y en presencia de todos los que estaban allí escuchando la palabra de Dios. Tercer paso, ¿creían que Jesús podía hacerlo? Por más que ellos no manifestaron palabra, lo dice Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo. Jesús vio en su corazón, vio que tenían esa fe que vencía todo obstáculo. Hizo el milagro, perdonó sus pecados y luego le dice, levántate y anda. Y el paralítico salió caminando en presencia de todos y la gente se maravillaba. Se acercaron a Jesús porque creían en Jesús y sabían que Jesús podía hacerlo, y Jesús lo hizo. Porque cuando la palabra de Dios se pone en práctica, hay resultados, hay frutos.
Vamos a seguir leyendo en las historias. Miren lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 9 de Mateo. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces una mujer que durante 12 años había padecido de hemorragia se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su vestido, porque pensaba, con solo tocar su vestido quedaré sana. Y Jesús se volvió y mirándola le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. La historia nos dice que esta mujer se acercó por detrás de Jesús. Yo me imagino a todas las personas intentando estar cerca de Jesús. Esta mujer no tenía fe en el manto de Jesús. Tenía fe en aquel que usaba el manto. He aquí el error de muchos de poner su fe en las cosas. La fe no está en la ropa, la fe no está en lo material. Incluso la fe no está en la iglesia. Pongan su fe en aquel que levantó la iglesia. La fe no está en el manto, o no tendría que estar en el manto. La fe de esta mujer estaba en aquel que usaba el manto. Pero como era difícil llegar a Jesús, ella pensó, por lo menos tengo que llegar a su manto. Y si toco, quedaré sana. Esta mujer se acercó a Jesús. Esta mujer creía en su corazón, en el poder de Dios. Sabía que había algo diferente en Jesús. Quería alcanzarlo. Y esta mujer sabía que Jesús iba a hacer el milagro. Quedaré sana. Y quedó sana. Fíjate que tanto en la historia del paralítico como en la historia de la mujer, Jesús les dice, ten ánimo. ¿Por qué? Porque los ánimos son diferentes que la fe. Los sentimientos son diferentes que la fe, tan diferentes como lo es el este del oeste. Tú puedes sentirte angustiado, tú puedes sentirte triste, afligido, desanimado, pero si tienes fe, todas las cosas pueden cambiar en tu vida. Ahora, puede haber alguien que está manifestando que tiene mucha fe. Puede haber alguien que está presumiendo tener fe, que muestra una sonrisa, una cierta espiritualidad, y puede ser que no tiene ni un granito de fe. Es por eso que solo Jesús conoce el corazón. Y Jesús quiere decirte en este momento, ten ánimo. Lo que estás pidiendo pronto será contestado. No te desanimes. Muestra buen ánimo, confiando en la palabra de Dios. Tercera historia, versículo 18. Cuando Jesús hablaba estas cosas, vino el jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Otra historia más que nos muestra cómo en este momento el jefe de la sinagoga se postra ante él, cumpliendo el primer paso que era acercarse a Jesús. Y le dice, mi hija acaba de morir, le cuenta lo que estaba pasando. Pero ven. Cuando creemos a Dios, cuando tenemos una experiencia personal con Dios, queremos que Dios esté cerca de nosotros. Señor, ven, acompáñame. Como decía Moisés, si tú no estás con nosotros, no iremos a ningún lado. Necesitamos que tú vengas, estés con nosotros. Eso es creer en Dios personalmente. No empiezo a caminar sin pedir la dirección, la compañía de Jesús. Primero pido la compañía de Jesús, después camino, después avanzo. Ven, pon tu mano. Creía en el poder de esa mano, que esa mano tenía poder para revivir a aquella hija que había muerto. Se acercó a Jesús, se postró ante él, creyó en el poder de Cristo y ahora faltaba el tercer paso, que es saber que lo hará. Y le dijo, pon tu mano sobre ella y vivirá. No le dijo, puede ser que viva, haz un intento, Jesús. No, le dijo, y vivirá. Jairo le estaba diciendo a Jesús, mi hija va a vivir si pones tu mano sobre ella. Creía que Jesús podía y sabía que lo haría. Esa es la fe que necesitamos tener. Esa es la fe que necesitamos desarrollar, que necesitamos activar.
En esta misma hora tu fe tiene que estar desarrollándose al estudiar la palabra de Dios, al creer que esto se cumple. Luego Jesús va a la casa de Jairo y echa a todos los que no creían, a los que se burlaban de él. Los echa. El lugar para los que no creen, para los que se burlan del poder de Dios, es afuera. Pero los que creen siempre tienen su lugar cerca de Jesús. Última historia, queridos. En el versículo 27, cuando Jesús salió de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 2 ciegos seguían a Jesús. Seguían. ¿Cuál era el primer paso? Acercarse a Jesús, acercarse a Dios. Versículo 28. Al llegar a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Se acercaron a Jesús, lo siguieron en el camino, vinieron a la casa, a donde estaba Jesús. ¿Y cuál era el segundo paso? Creer en Jesús. No simplemente acercarse, sino creer en el poder de Dios. Y para que eso se manifieste, Jesús les pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces creían. ¿Qué les faltaba? Les faltaba saber que lo haría, saber que les devolvería la vista. Entonces el versículo 29 dice: les tocó los ojos y dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús estaba diciendo: si tienen fe van a comenzar a ver, pero si no tienen fe, si no saben que lo voy a hacer, entonces es difícil que vean. Por eso, conforme a vuestra fe. Si ellos recibían la vista era porque tenían fe, y si no, porque habían perdido toda fe. Pero ellos recibieron la vista, sus ojos fueron abiertos. Versículo 30. Y sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque creían, porque sabían que Jesús iba a hacer el milagro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que Dios recompensa a quienes lo buscan. Quiero terminar recordándoles simplemente una historia conocida, la de Jacob, caminando 20 años con el peso de su pecado, de aquí para allá, sin encontrar un lugar fijo, incómodo con la vida que llevaba. Sabía que tenía que acercarse a su hermano, reconciliarse. Y hasta que no había esa reconciliación, algo en el corazón de Jacob no estaba bien. El Señor lo mandó a acercarse a Esaú. Y él tenía miedo al principio de cómo Esaú lo iba a recibir. Y hace pasar a todos sus criados, a toda su familia, a todo su ganado, del otro lado del río, y él se queda orando. Él necesitaba tener la seguridad de que todo iba a estar bien. Se queda luchando en oración con Dios, creyendo en Dios, aunque desanimado, aunque herido, aunque estaba angustiado, creía en Dios y oraba y se aferraba a las promesas de Dios. Y es ahí donde aparece el ángel de Jehová, lucha contra él. Y él se aferra a ese ángel cuando ve que el poder de ese ángel era divino y no era una persona o un soldado. Él se aferra. Y cuando el ángel le dice: suéltame, él le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Él quería tener la seguridad de la bendición de Dios y se aferró a Dios, a pesar de su angustia, a pesar de sus pecados, sus fracasos, a pesar que estaba yendo a un lugar donde no sabía cómo lo iban a recibir. Él se aferraba a Dios. Eso es tener fe. Esa fe es la que vence al mundo. Y Dios lo bendijo, y una paz vino sobre él. Y Dios fue y trabajó en la cabeza de Esaú por medio de sueños para que reciba bien a su hermano. Le hizo ver en sueños a Esaú que su hermano estaba exiliado, triste, y Esaú se conmovió. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo que seguramente te va a hacer empezar a estudiar la Biblia, más de lo que venías estudiando.
ese tiempo de angustia que vivió Jacob es el mismo tiempo que van a vivir los hijos de Dios al final de la historia. Antes de ver el rostro de Cristo viniendo sobre las nubes, habrá un tiempo de angustia. Las historias de la Biblia fueron dejadas como ejemplo y para prepararnos de algo mayor que va a venir. Antes de ver el rostro de Jesús, el pueblo de Dios va a sufrir persecución. Va a sufrir un lapso, un tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustia que nos espera, porque no creas que no vamos a ser perseguidos al final de la historia, no, nuevamente se van a encender las llamas de la persecución cuando el pueblo de Dios empieza a manifestar esa fe que tenemos que tener. Y así como persiguieron en el tiempo de Lutero, así como en 1260 años el pueblo de Dios sufrió persecución, va a volver a sufrir persecución al final de los tiempos. Esos tiempos de apuro, de angustia que nos esperan, esos tiempos requieren de una fe capaz de soportar el cansancio, capaz de soportar la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Por eso este tiempo de gracia que el Señor nos está dando es con el fin de que nos preparemos para aquel momento. Jacob venció porque era perseverante, era resuelto, se aferró a Cristo. Su victoria es prueba para nosotros del poder de la oración. De que cuando oras, Dios contesta las oraciones y tienen poder. Pero los que solo están ejercitando poca fe, están en mayor peligro. Yo no sé si tú estás ejercitando la fe, desarrollándola, activándola, o simplemente no te importaba este asunto. Estás en mayor peligro si es así. Peligro de caer bajo la tentación, los engaños del diablo. Y entonces si te toca soportar ese tiempo de angustia, vas a verte sumido en mayor aflicción, porque no te acostumbraste a confiar en Dios. Por eso es necesario a partir de ahora empezar a confiar en Dios, a desarrollar la fe para los momentos oscuros que nos esperan, hermanos. Generalmente los predicadores hablan de corona, de cielo, pero no hablan del momento que le espera al cristianismo. El cristianismo entero se va a dividir en dos grupos, los que guardan los mandamientos y los que no, los que tienen la fe de Jesús y los que no. Y el pueblo de Dios será perseguido. Daniel dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Cuando se levante Miguel, en el capítulo 12 de Daniel, puedes leerlo y puedes estudiarlo más tranquilo luego. La fe no tiene que decaer si las oraciones no son contestadas en el momento. Y aunque en aquel tiempo suframos de ansiedad, del terror, del miedo, de la angustia más desesperada, no dejemos de orar. Debemos echar mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel. Y nuestras almas dirán como dijo Jacob en aquel entonces, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Pero necesitamos arrepentirnos y necesitamos volver a Dios. Sin esa fe es imposible que le agrademos a Dios. Porque si nos estamos acercando a Dios, necesitamos creer que Él existe. Necesitamos obedecerlo. Y necesitamos saber que Él lo va a hacer. Que Dios va a obrar, porque no es lo mismo creer en un Jesús que te contaron que creer a Jesús. Creerle a Jesús es obedecerle a Jesús. Todo lo que nos dejó en su palabra, obedecer, hacer caso. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo conocer de Jesús porque escuchamos que conocer a Jesús. Hebreos 10, quiero terminar con este versículo 35 en adelante. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia
es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Esa palabrita, fe, por la cual, por medio de la fe en Cristo Jesús, vas a obtener la salvación. Aferrate a esa fe. Yo no sé si en tu vida crees que tienes menos que un granito de mostaza. Aferrate a esa partícula de fe. Aferrate. Créele a Jesús. Obedecele a Jesús. No te desanimes en el camino. Mostrá confianza en Jesús. Alimentate de Jesús. Desarrollá, activá la fe. Porque si no tenemos fe, vamos a estar clamándole a Dios constantemente y Jesús va a estar mirándonos, diciendo: activa tu fe, porque sin fe no vas a recibir contestación. Porque sin fe podemos enseñar de la Biblia, pero vamos a ser metales que resuenan, sin tener frutos. Porque sin fe vamos a hablarle a otros de Jesús, a nuestra familia que está apartada de Dios, y no vamos a ver resultados porque no estamos creyendo en los resultados. Porque le decimos a Jesús: Señor, yo sé que puedes hacerlo, pero no le decimos: gracias porque lo vas a hacer en mi vida. Para el cristiano no tiene que existir el no puedo, sino el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si aparece un no puedo en tu vida, esa es oportunidad para Dios. Y dile: Señor, gracias porque tú puedes todo. Y donde yo no puedo, es oportunidad para ti para que puedas hacerlo. Yo no sé cómo está tu fe, querido. Pero a partir de ahora tiene que empezar a desarrollarse de tal manera que cuando llegue el momento de angustia en tu vida, estés preparado. Y es por medio de esa fe que vos tenés en Cristo que vas a hallar salvación. Que Dios te bendiga. No puede haber fe donde solo hay palabras. No puede haber fe donde solo hay emoción. No puede haber fe si no hay decisión de entregarse a Dios. No puede haber fe si no hay un corazón dispuesto a dar. La fe es la certeza de mover una montaña. La fe siempre camina sobre el mar. La fe es lo invisible que todo lo hace posible. La fe convierte el alma a la vez.